noches, programa 460, hoy sin la presencia del doctor Jorge Enríquez, que está en un viaje profesional en Chile. Como este programa se graba unas pocas horas antes de su emisión, recién llegamos después de ver el triunfo trabajoso de la Argentina ante Suiza, así que estamos todavía un poco influidos por esa circunstancia. Este mundial nos está distrayendo, pero solo parcialmente, de una realidad muy intensa. El gobierno pretendía que todo pasara para después del mundial, pero le están explotando durante el transcurso de esta competencia algunas bombas bastante trascendentes. Dos, sobre todo, son los hechos que están conmoviendo a la opinión pública. Uno, el tema de la deuda, del fallo de Griesa que debe ejecutarse en los Estados Unidos y todas las complicaciones que eso trae, porque nos habían dicho que el tema de la deuda estaba completamente solucionado, que había un desendeudamiento de la Argentina, y ahora es un golpe de realidad. Y el otro, por supuesto, la situación del vicepresidente Amado Boudou, procesado por el juez Lijo, a quien el gobierno defiende, por lo menos con los hechos, sin mayor convicción. Está actualmente en Panamá. El viernes próximo haría una ampliación a pedido de él de su declaración indagatoria, que según ha dicho va a ser esta vez política, como si un expediente judicial pudiera resolverse por apelación a argumentaciones políticas. En fin, es un tema de enorme gravedad institucional, porque las imputaciones que se le hacen y las 300 fojas del auto de procesamiento del juez Lijo son tan contundentes que asombra que aún Amado Boudou pueda estar ejerciendo el cargo de vicepresidente de la Nación. Sobre este y otros muchos temas vamos a hablar en el programa de hoy con un único invitado, que es nuestro amigo Fernando Iglesias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de entrar en la realidad que nos ofrece tanto material, ya que sos único invitado hoy del programa, quería preguntarte cómo llegaste vos a la política, cuál es tu trayectoria, cuáles son tus antecedentes y cómo en general te has involucrado en las cuestiones públicas. Bueno, es una historia muy larga. Fui militante estudiantil en los 70, después en Derechos Humanos desde el 81 hasta el 87, que me fui a vivir a Europa, y cuando volví me empecé a dedicar a estudiar la globalización, a escribir libros y artículos periodísticos sobre temas globales e internacionales. Y en un momento, desde la Coalición Cívica, la doctora Carrió me llamó y me dijo que le interesaba mi trabajo, si quería trabajar con la Coalición Cívica en estos temas. Finalmente me ofrecieron ser diputado nacional, llegué a ser diputado nacional, no fui reelegido en el 2011, fue el año en que la Coalición Cívica es una elección muy mala, Cristina sacó el 54%, y volví a lo que siempre hice. Dirijo una ONG que se llama Democracia Global, escribo mis artículos periodísticos, mis libros, soy presidente del Consejo del Movimiento Federalista Mundial, y tengo trabajo también como profesor universitario en la Universidad de Belgrano, la UCES, y en la cátedra Altiero Spinelli, que es de un consorcio de universidades públicas italianas. Y vamos a hablar después de eso, trabajando en la construcción de un partido político. Bueno, justamente, la idea de Cultura Porteña, que es el nombre, es justamente esta, que personas, como es mi caso, que no tienen una trayectoria interna, un partido, y que a veces, sin embargo, son reconocidos por la propia población como líderes políticos naturales. Los vemos en los programas de televisión, los vemos en las plazas, los vemos como referencias políticas tan importantes, por lo menos como muchos líderes políticos, tengan un dispositivo que no tenga la forma de un partido tradicional, pero que les permita postularse, si lo desean, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o al Congreso. Se llama Cultura Porteña. Estamos tratando de juntar 4.000 avales que nos permitan tener un reconocimiento provisorio, y cuando los tengamos les ofreceremos a todas estas personas, o a varias de ellas que tienen esta aparición pública, la posibilidad de integrar una lista si así lo quieren. Si querés darles alguna, no sé, alguna dirección, Es culturaporteña.com. Es fácil, los avales no son afiliaciones, es simplemente entrar a la página. ¿Alguien afiliado a un partido puede darte el aval o no? Claro, desde luego, porque al no ser afiliaciones
es simplemente un aval de un ciudadano que dice que le parece bien que exista un espacio político que se llame Cultura Porteña y que presente lista de candidatos a las elecciones del 2015. Está en la página, que es culturaporteña.com, llenan los datos y después los recolectamos a través de una forma también de Cultura Porteña, que es una campaña de bares. Tenemos guardias en varios bares bien conocidos de la ciudad, donde hay gente recolectando las firmas de las personas que nos pasen los datos. Bueno, quienes quieren darle una mano a Fernando Iglesias en la construcción de este nuevo partido político, pueden hacerlo aún cuando estén afiliados a otro partido. Desde luego. Fernando, ¿tu origen ideológico es la izquierda? El trotskismo. El trotskismo. Yo en los años 70 de mi juventud, en mi temprana juventud, era un trotskista. Me leí muchísimo, desde luego, los libros de Trotsky, también los de Marx. Después la dictadura me mantuvo en ese sector. Cuando después empecé a militar en derechos humanos, a reflexionar las cosas desde otro punto de vista, acá incorporé los valores de la tradición liberal, es decir, la idea de derechos humanos no es una idea originariamente fundada en la izquierda, sino en el liberalismo, ¿no? Bueno, es que en los buenos tiempos yo creo que izquierda y liberalismo pertenecían a un mismo tronco ideológico. Siguen siendo. La izquierda democrática incorpora todos los valores del liberalismo e intenta superarlos, incluyendo las ideas de justicia social. Pero la idea son, por otra parte, las ideas liberales que defendieron las madres de Plaza de Mayo: el derecho de asociación, la defensa del individuo frente a las agresiones del Estado, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Son ideas liberales. Y bueno, cuando mis años de experiencia en Europa me transformaron en lo que creo que soy ahora, un liberal de izquierda, socialdemócrata, llámalo como quieras, y sobre todo me pasaron la idea de que un modelo muy específico de integración regional basado en un modelo de bienestar social, pero que a la vez no era concebido en contra del desarrollo económico, ni en contra del capitalismo, ni en vía revolucionaria, sino como una forma de sociedades mejores que equilibran lo dinámico de una economía de mercado y la gran creación de riqueza que tiene el capitalismo y sobre todo el capitalismo asociado a la tecnología altamente desarrollada, con un Estado, es decir, con una política importante y con un nivel de distribución y de bienestar social y de derechos sociales reales para todos, como los que tiene Europa todavía. Yo sigo mucho tus artículos, tus intervenciones públicas, te sigo en Twitter. Algo a lo que vos le apuntás constantemente es a esta concepción que llamás NACAM Pop, nacionalista, populista, que sería la contracara de lo que vos estás señalando. Bueno, sí, es muy claro. Hoy sale la presidenta, por ejemplo, a pedir contribuciones de fotos para Irigoyen y Perón. Yo tengo una foto que relaciona a Irigoyen con Perón, que es la foto de Perón entrando con el auto de Uriburu en el primer golpe de Estado. En este programa. Sí, el primer golpe de Estado de la Argentina fue un golpe contra Irigoyen organizado por la rama elitista del Partido Nacionalista y Autoritario, es decir, el Partido Militar, Uriburu, y por la rama que después sería la rama populista, que es la que llevaba adelante el entonces capitán Perón, que tenía 35 años, no era ningún chico, ¿no? Está ahí la foto, es una foto histórica, está ahí Uriburu entrando a la Casa Rosada con el auto, con el capitán Perón al lado, muy amistosos, ordenando el tránsito. Así que si la presidenta necesita la foto, yo se la alcanzo para que la ponga en la colección. Y a mí me parece que la Argentina se perdió ahí. Desde ese momento hasta ahora hemos tenido 84 años y los momentos en que hemos tenido una república, con buenos o malos gobiernos, porque también ha habido gobiernos republicanos muy malos, ¿no? Pero gobiernos republicanos. Es decir, cuando uno mantiene la república y mantiene la democracia, que están asociadas y que no pueden ir por separado, después tiene posibilidad de corregir. Cuando uno tiene autoritarismo, nacionalismo y populismo, todavía no hemos salido de ahí. Todavía en los últimos 25 años, 23 años ha gobernado el Partido Populista tratando de convencernos de que todo lo malo sucedió en los 2 años en que no gobernó. Y a quienes criticamos el autoritarismo del gobierno de Perón, por ejemplo, se nos acusa enseguida de reaccionarios, de estar contra la democracia porque el gobierno fue electo, como que la democracia terminara en la emisión del sufragio. Mirá, yo creo que hay una gran crítica ahora sobre el kirchnerismo que no se anima a hacer lo que tiene que ser, que es crítica con respecto al peronismo, porque yo no creo que los Kirchner hayan inventado nada que no haya estado en el primer gobierno de Perón, desde el nacionalismo xenófobo, autoritario y patriotero, hasta el autoritarismo, hasta los planes
hasta la plata dulce, lo de Perón también, del 46 al 49, una gran redistribución de la riqueza, derechos sociales, pero se gastaron toda la plata que había en el Banco Central y a partir de ahí, pan negro, ¿no? Y represión de las huelgas obreras y un autoritarismo cada vez más marcado. Bueno, ese ciclo del primer populismo de la plata dulce lo repiten los Kirchner, con Kirchner y con Cristina. Como farsa, ¿no? Claro, así como repiten el ciclo del hombre cínico y la mujer fanática, ¿no? Demasiadas coincidencias para ser fruto de la casualidad. Sí, algunos dicen, este no es el verdadero peronismo. Menos mal, digo yo, porque aquel tuvo rasgos todavía, muchos jóvenes no lo conocen, mucho más autoritarios que este. No había un solo medio independiente, la prensa confiscada, La Nación se mantuvo al precio de tener una edición de muy pocas hojas y con una opinión muy licuada. En fin. Yo creo que la Argentina tiene que dejar atrás no solamente al kirchnerismo, sino también al peronismo. Y para eso tenemos una gran oportunidad en el 2015. La Argentina tiene que ser un país diferente, tiene que interpretar el cambio de época que estamos viviendo. Estamos pasando de un mundo centrado en naciones a uno centrado en el propio mundo y en los grandes fenómenos globales. Tiene que entender que el paradigma industrialista de que la única forma de conservar la mano de obra es a través de fabriquitas con tecnologías jurásicas y ensambladoras no va más. Tarde o temprano estalla, como estalló en el 75, como estalló en el 89, como está estallando ahora. Esa no es una forma sustentable en el largo tiempo de mantener el empleo y tiene que repensar su modelo político de integración. Tiene que pensar una integración real a la región y tiene que pensar también en el lugar que su economía puede ocupar competitivamente en el mundo. A vos que te interesa mucho la óptica internacional o regional o global, ¿cómo ves la inserción de la Argentina en los últimos años, por lo menos en el ámbito regional, latinoamericano? No, nada. Porque se declama como que hubiera sido muy importante. No, nada. Lo único que ha existido han sido grandes reuniones donde se dan grandes abrazos y hacen grandes proclamas con respecto a la patria grande. Después vos ves el volumen de comercio, ves el nivel de integración. O sea, están discutiendo los dos principales países del Mercosur el coeficiente de la cuota de las importaciones. Eso no es integración, eso es nacionalismo puro y defensa a ultranza de las pequeñas ventajas que a corto plazo puede dar una política de ese tipo, desdeñando las políticas de largo plazo de integración, que son los que han creado los grandes fenómenos. Es decir, los países que han avanzado y que han asomado a niveles de vida mejores han sido países de escala continental, como los Estados Unidos, que además se han integrado a Canadá y a México, como los países europeos. Si la Argentina sigue pensando en chiquito y sigue pensando que aislarnos del mundo y vivir con lo nuestro es el camino, va a seguir cayendo en lo que está cayendo. Hoy la industria nacional, que supuestamente es el sector dinámico de la economía, tiene un déficit de balanza comercial de 30.000 millones de dólares. Es decir, para que funcione la industria argentina, todo el resto de la economía tiene que aportar todos los años 30.000 millones de dólares para sustentar, porque si no, con los insumos, es la diferencia entre los insumos que necesitamos para producir y lo que logramos exportar. Digo, eso no es sustentable, eso deja a la gente en la miseria, y yo creo que hay que empezar a discutir el paradigma del industrialismo. El industrialismo dice, nos tienen que proteger las industrias porque si no, no hay trabajo. Eso es una gran mentira. La Argentina no tiene autopistas, no tiene carreteras, no tiene trenes, no tiene vagones de trenes, no tiene frenos para los vagones de trenes. Pésima educación. No tiene niveles, no tiene, o sea, inclusive desde el punto de vista material, digo, de la gente. De las cosas. Sí, porque la pregunta es, bueno, está bien, la sociedad de la información está muy bien. Y la gente que no accede ahí, bueno, tenemos que hacer un país, no tenemos un país, necesitamos una infraestructura. Hay para 2 generaciones de argentinos ocupados en eso. Así que la mentira del industrialismo NACAM Pop, de que si no los subsidiamos eternamente a ellos, no hay trabajo en el país, si esa plata, en vez de la usáramos no para poner a la gente a producir pitutos y a vivir horriblemente, como se vive hoy en el conurbano de las grandes ciudades, la invirtiéramos en construir una gran infraestructura a nivel nacional y en redistribuir nuevamente a la población, en contra de lo que hizo el industrialismo, que es traer todo a Buenos Aires y vaciar el país, tendríamos un país más federal y tendríamos un país más justo y equitativo. En esa extraordinaria novela de Vargas Llosa, que es Conversación en la Catedral, hay una pregunta desde las primeras páginas que recorre toda la obra. ¿Cuándo se jodió? ¿Cuándo se jodió Perú? Yo, en broma, muchas veces en Twitter empiezo preguntando, ¿cuándo se jodió la Argentina? Te voy a pedir, hay muchas respuestas posibles, te voy a pedir la tuya, pero después de la pausa. ¿Cómo?
Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Continuamos conversando con el exdiputado y caracterizado hincha independiente Fernando Iglesias. Te había dejado una... Vos sos de Avellaneda, además. Yo nací en Capital Federal, vivo en Capital Federal y me considero porteño, pero me crié en Avellaneda. Hasta los 30 años viví en Avellaneda, en Piñeiro, claro. ¿Y eras socio de...? Sí, tengo el carnet de chiquitito, íbamos con mis primos. Pero vos te destacaste mucho en el vóley. Sí, empecé jugando, era capitán del equipo de cadetes de Independiente primero, después jugué en el country de Banfield, después volví a Independiente. Mi último año lo hice ganando un ascenso de segunda a primera con Independiente, cosa que recordé con mucho festejo Sí, ahora. te leí el otro día. También jugué en Ferro un tiempo. ¿Sí? Te había dejado pendiente una pregunta. Sí. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Es difícil ponerle fechas a los acontecimientos históricos. Si vos me pedís una, yo te doy dos. 1930, me parece que está claro. Empieza la hegemonía de un mismo partido que tenía una rama elitista, el partido militar, y una rama populista que era el partido, el peronismo, en sus diferentes formas, pero que aunaban el desprecio por la República, el desprecio por los valores de la libertad, una idea autoritarista y nacionalista de la inserción argentina en el mundo, y que es lo que nos ha gobernado. Nosotros nos sacamos para siempre de encima al partido militar en 1983 votando, y entonces tuvimos democracia. Y ahora tenemos más de 30 años después que recuperar no solo la democracia, sino también la república, no solo votando, sino votando bien y dejando de votar a candidatos del peronismo, ¿no? Me parece que ese es el siguiente paso. Pero también es interesante pensar en 1946. En 1946 había un país que era la Unión Democrática, era una gran coalición de fuerzas de centro, de derecha y de izquierda, pero democráticas y republicanas, derrotadas por el peronismo. Yo digo, habría que comparar cómo estaba la Argentina en 1946 y cómo está ahora, para ver cuál es el efecto, porque el único país en el mundo que ha tenido peronismo ha sido la Argentina, y me parece que no nos ha ido bien. Se ha demonizado a la Unión Democrática como si hubiera sido una coalición reaccionaria, y era una coalición de centro-izquierda. Claro, estaba la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Y no estaba, y retrospectivamente podemos pensar que fue un error, el Partido Conservador. Y la plataforma era una plataforma muy avanzada. Sí, bueno, pero eso son las cosas que hace el peronismo. El peronismo permanentemente arma alianzas del agua y el aceite. ¿Qué tiene que ver? No sé, Vudú con Cabandier, pero nada. ¿Qué tiene que ver Delía con, no sé, con Débora Giorgi? Nada. Pero ellos la pueden hacer, te arman el Frejuli, te arman el Frente para la Victoria, te arman el pluralismo de los que piensan como nosotros, y los demás, si hacen eso, son una ensalada. Bueno, es lo de siempre. Por supuesto, las leyes que se aplican al peronismo no se aplican al resto del país. Hay una excepcionalidad. Vamos a la actualidad tan candente. De esos dos temas que yo mencioné en el inicio, deudas, holdouts, buitres y vudú. Me gustaría comentarios tuyos. De vudú hay poco que decir. Yo todo lo que tenía que decir sobre vudú lo dije cuando era diputado, cuando estaba en minoría, pagué electoralmente muy duro por decir eso en una Argentina que en el 2011 estaba entusiasmada con este gobierno, o por lo menos amplios sectores. Me alegro que ahora muchos estén diciendo lo mismo, que en soledad, no solo yo, sino algunos, y me refiero sobre todo a la coalición cívica, a la que ya no pertenezco, y a Carrió, decíamos casi en soledad en aquel momento. Así que creo que hay poco que agregar. Pero ¿podemos decir el caso Vudú o es el caso Kirchner? No, bueno, estos muchachos han perfeccionado, se han llevado al paroxismo
un mecanismo, es decir, corrupción había con Menem y mucha corrupción. Ahora lo que hay es mafia, que es otra cosa, es un escalón más arriba, donde vos vas a cualquier lugar, a cualquier institución argentina y tenés una mafia, una patota, una caja y una agrupación de tipo mafiosa, y eso lo tenés en las comisarías, en los clubes deportivos, en la asociación de clubes deportivos, en los sindicatos, en la CGT, en todos lados, exactamente el mismo modelo, son los tres grandes elementos institucionales que inauguró el kirchnerismo, la mafia, la caja y la patota, en reemplazo de las instituciones republicanas. Si no tenemos república, vamos a caer en manos de las mafias, y me parece que esto es importante. Y con esto introduzco el otro tema que vos mencionaste, que es el de la deuda. Yo veo que todo el mundo discute lo de la deuda y con tan poca memoria que nos olvidamos cómo empezó esto. Esto empezó con una renegociación horrenda hecha por quienes ahora, desde la supuesta oposición de Massa, estoy hablando del señor Labaña, vienen a dar lecciones sobre lo que hay que hacer. Yo creo que el gobierno lo ha hecho horrendamente mal, pero el que empezó esto con esta renegociación, los que firmaron todos estos documentos, los que eligieron la jurisdicción en Nueva York, los que dijeron o entran ahora o no entran más, fueron ellos, ¿no? Y yo recuerdo la política de persecución y de demonización de los bonistas, lo de los fondos buitres, que también es discutible, llamarlo así, pero bueno. Sí, a mí no me gusta. Arranca en 2009, del 2005 que empezó la reestructuración hasta 2009, fueron 4 años de decirle a esa gente, sacar la ley Cerrojo, y decirle a esa gente que los títulos que tenían en la mano, como no habían entrado en el canje, no servían para nada. El resultado fue que se los vendieron por 3 pesos a los fondos buitres y ahora pagamos las consecuencias. Entonces, ese nacionalismo de pacotilla, de pensar que yendo contra el mundo y arremetiendo a ciegas se benefician los intereses del país, no es solamente del kirchnerismo, sino de todo el peronismo, incluyendo al señor Massa y a su candidato a ministro de Economía, el señor Roberto Labaña. Fernando, hace pocos días escribiste publicaste en La Nación un artículo muy interesante sobre, diría, el mercado de trabajo, sobre la desocupación comparada en la Argentina y en España, y por qué la que nos parece una desocupación baja en la Argentina no lo es tanto. Yo lo mencioné en otro programa, pero me gustaría, ya que estás vos, que explicaras. Es muy sencillo de ver. Nosotros, cuando dicen desocupados, pensamos en gente sin trabajo. En realidad, los desocupados técnicamente son los que no tienen trabajo y buscan trabajo. En la Argentina, la cantidad de gente sin trabajo, con respecto al total de la población, es más o menos la misma que en España, ya sea que tomes edad laboral o que tomes el conjunto de la población. Te da lo mismo. Lo que cambia mucho es que de la gente que no tiene trabajo, la que busca trabajo es 3 veces más en España que en Argentina. Ya sea que tomes edad laboral o que tomes todo el espacio de la población, da lo mismo. Es 3 veces más que la Argentina. Por lo tanto, la desocupación, a pesar de que la cantidad de gente sin trabajo es la misma, es 3 veces más alta. Es alrededor del 8%, según el INDEC, aún tomando como ocupados a los que cobran planes trabajar. Te las doy todas. Así todo, es más o menos 1/3 de la española, es 7,8 creo contra 26%, 1/3 aproximadamente, y la única diferencia real no es la cantidad de gente que no tiene trabajo, sino la gente sin trabajo que busca trabajo, 3 veces más en España que en Argentina. Es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Suena extraño que 3 veces más y porque en España busquen trabajo. Porque los estímulos que da el Estado argentino son para que no busques trabajo. Vos en España pasás de no recibir nada a tener un trabajo digno y en blanco, cuyo salario mínimo es 3 veces el argentino, vaya casualidad, 3 veces también. En Argentina pasás de cobrar un subsidio o varios subsidios a los que tenés que renunciar algunos para pasar un trabajo en negro, miserable, que no te garantiza derechos sociales, tenés que pagarte el transporte, tenés que pagarte la comida al mediodía, cuando haces la cuenta no te cierra. Por lo tanto, el estímulo a trabajar es mucho menor y esto no es una política, no es una casualidad, es una política deliberada. A eso te quería preguntar, porque no es bueno para un país, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la ciudadanía, que la gente se conforme con no tener trabajo. Mira, van 25 años de hegemonía del Partido del Primer Trabajador y su resultado es la destrucción de la cultura del trabajo en el país. Y veo que eso es un tema que va a ser más difícil de resolver que otros, tal vez macroeconómicos, que puedan mejorarse con unos ajustes. Es un tema muy grave y creo que ese es uno de los temas graves, y el otro que se viene en el 2015 también es el problema del narcotráfico. Estamos viendo como el país padece unos enormes problemas de seguridad. La gente normalmente, razonablemente, se queja del motochorro o de la violencia o del miedo a salir a la calle, y es un problema muchísimo más grande que cuando uno mira para arriba ve toda la cadena que lleva a las grandes mafias
de narcotraficantes, de trata de personas, de tráfico de personas, de lavado de dinero, y ese es el gran problema del 2015. Por eso yo en el 2015 veo dos escenarios posibles. Ahora te quería llevar a eso. Uno en el cual gana otra vez un candidato peronista, ya sea Scioli o sea Massa, cuya base de sustentación común de ambos es la provincia de el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde está probablemente lo peor del peronismo, o una alternativa democrática republicana que está representada hoy por dos fuerzas, que son el PRO de un lado y el Frente Amplio UNEN del otro, ¿no? Me parece que son dos países completamente diferentes. A los efectos prácticos, ¿qué habría que hacer para quienes no pertenecen al sector peronista? ¿Cómo habría que tramitar esa confluencia? Mira, yo creo que hay una gran confusión en esta, porque se está presentando a la opinión pública como si la alternativa fuera o van todos juntos y hacen la alianza o van por separado. Eso me parece, cualquiera de esas dos alternativas a mí me parece errónea. Lo razonable no es ni amontonarse como en la alianza, ni ir separado. Lo razonable es utilizar las PASO para dirimir un solo candidato de la oposición al peronismo. El peronismo está condenado a ir dividido. Scioli y Massa no se pueden juntar, y si se juntan, el kirchnerismo va a tener que buscar otro candidato. Van a ir divididos. Es el momento de la unidad de la oposición, entendida no como amontonémonos y hagamos un gobierno, sino hagamos una interna, decidamos que la gente, denle la oportunidad a los ciudadanos de elegir si quieren que la oposición al peronismo sea una oposición democrática, republicana, de centro-derecha, con Macri y el PRO, o democrática, republicana, de centro-izquierda, con UNEN y el candidato que el UNEN tendrá que definir antes de las PASO para competir en las PASO con Macri y que la gente diga quién quiere que se enfrente. Eso aumenta las posibilidades tanto primero, pone seguramente uno de esos dos, el que gana unas PASO entre el PRO y UNEN, seguro va al balotaje, seguro que va al balotaje, es claro. Y además genera una opción de gobernabilidad, es decir, le da un mensaje a la gente de que entre esos dos grupos van a defender la república y la gobernabilidad democrática. Y además abre la posibilidad de ganar muchas provincias, vas a perder Buenos Aires, pero si van juntos en las provincias, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, ganan las provincias y por lo menos tenés una posibilidad de gobernar. Entonces, ¿Lo ves factible? Me parece que es tan evidente las ventajas que tiene. Primero, tiene ventajas para evitar que muchísima gente vaya a votar a Massa. Mucha gente está diciendo, ni Macri ni el que gane de UNEN puede gobernar. Por lo tanto, es Scioli o Massa. Y entre Scioli y Massa yo voy a votar a Massa. Esa fuga de votos del sector democrático republicano, que no quiere más esto, que va a ir a Massa, se corta y por el contrario empiezan a venir muchos votos de ahí. Y segundo, se da una imagen de gobernabilidad y una posibilidad real de gobernar, porque va a ser difícil, no solamente si se va separado va a ser difícil llegar, ganar y va a ser gobernar. difícil ganar y va a ser difícil gobernar. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos el próximo martes.